Bueno, vamos a hablar un cachito a ver de qué pasaba en América, ¿sí? América es un continente que no estaba, eh, digamos, dentro del conocimiento que los europeos tenían en aquella época, ¿no? Ya de por sí el conocimiento que los europeos tenían del mundo era bastante limitado, así que, bueno, entre las pocas cosas que conocían, solamente conocían su territorio, pero desconocían muchas, y entre las cosas que desconocían la existencia de América. América es un continente muy extenso, donde tenemos la posibilidad de encontrar una gran variedad de paisajes, de formas de relieves, ¿no? Tenemos montañas, tenemos desiertos, tenemos llanuras, tenemos selvas, tenemos mesetas, tenemos también la posibilidad de una gran variedad de islas, tenemos gran variedad climática, de zonas bien frías polares hasta zonas extremadamente cálidas, clima cálido ecuatorial, como dijimos, con montañas, con zonas áridas. O sea, es un continente de gran variedad. Y esa variedad se reflejaba también en la gran variedad de grupos humanos que la habitaban antes de que llegaran los españoles, ¿no? América es un continente que estaba habitado, que tenía una gran variedad de poblaciones que lo habitaban desde el extremo norte hasta el extremo sur. Y es una gran variedad, digo, porque eran comunidades muy distintas, pero realmente muy distintas, ¿no? Había comunidades que todavía vivían en un estilo de vida, digamos, de cazadores paleolíticos, cazadores recolectores paleolíticos, mientras que había otras comunidades muchísimo más desarrolladas que vivían en ciudades, tenían una organización jerárquica, tenían un estado organizado, producían sus propios alimentos, domesticaban plantas, animales. Entonces, hay América, eh, hay una convivencia, a pesar de que no se conocen entre sí, pero hay una gran convivencia de estos grupos, que yo les digo, muy diferentes de comunidades, ¿no? Lo primero que vamos a plantear es un dilema o una discusión que hay hoy en día y que se mantiene acerca de cómo vamos a llamar a las comunidades que habitaban el continente americano. Los españoles los llamaron indios. Eso constituye un error histórico, ¿sí? Los españoles, de la mano de Cristóbal Colón, llegan al continente americano y llegaron creyendo haber llegado a la India. De ahí que cuando tienen el primer contacto con los pueblos nativos, los llaman indios, ¿sí? Las palabras que se utilizan habitualmente para identificar a las poblaciones americanas son indígena, aborigen o pueblos originarios. Bueno, estas tres denominaciones que acabo de indicar son o significarían lo mismo, ¿sí? Pueblos originarios, indígena o aborigen. Vamos a descartar llamarles indios, porque, reitero, es un error histórico. Los españoles confundieron a los habitantes de América con habitantes de la India. Así que vamos a directamente tildarlos o llamarlos como indígenas, aborígenes o pueblos originarios. El otro error importante con la palabra indio corresponde que lo nombre, tiene que ver con que los españoles también agruparon y metieron dentro de una misma bolsa, llamándolos indios, a todos los grupos que habitaban el continente americano, sin tener en cuenta las profundas diferencias culturales, lingüísticas, eh, bueno, que existían entre cada una, pero además también sin identificar o sin importar si quienes englobaban como indios eran campesinos, cazadores, eran astrónomos, eran chamanes, eran personas que tenían un conocimiento, porque de hecho en América hay sociedades que tienen un gran desarrollo, un gran conocimiento de la matemática, la astronomía. Bueno, los españoles como que metieron a todos en la misma bolsa, los calificaron a todos de indios, sin tener en cuenta esas grandes diferencias, importantes diferencias que hay entre estas comunidades. Y bueno, obviamente estas comunidades además tampoco son todas iguales porque se reconocen a sí mismas distintas, ¿no? Tenemos a modo de síntesis, podríamos decir, tenemos los mayas, los toltecas, los tehuelches, los querandíes, los diaguitas, los incas, los sioux, los apaches, los charrúas, los guaraníes. Hay una gran variedad de pueblos originarios americanos, muy diferentes entre sí. Muchos de ellos ni siquiera se conocían, no tenían contacto de la existencia de otros,
Entonces no podemos agruparlos a todos en la categoría de indios, ¿sí? Por eso utilizamos el término aborigen, indígena, y yo particularmente muchas veces utilizo el de pueblos originarios. ¿Eh? Así que bueno, vamos a hablar un poquito de esto, de los pueblos originarios que habitaban el continente americano. Y vamos a hacer énfasis en dos regiones puntualmente. Una de ellas es la conocida como Mesoamérica. Mesoamérica es la zona comprendida entre el centro de México hacia el sur, abarcaría lo que es centro, sur de México, Yucatán, Belice, Honduras, Guatemala, ¿no? El Salvador. Esa es una región muy importante del continente americano. La otra región muy importante del continente americano es la región andina, en América del Sur. En particular, la zona central, lo que sería desde el noroeste de Argentina, Bolivia, Perú y una parte de Ecuador. Esa región andina, junto con Mesoamérica, son las dos regiones más importantes del continente americano. ¿Por qué? Porque ahí se desarrollaron las primeras grandes civilizaciones americanas, ¿sí? Sociedades que tenían un altísimo desarrollo cultural. Esto incluye la sedentarización, la domesticación de plantas y animales, es decir, la formación de la agricultura y de la ganadería, la producción de alimentos. Formaron obviamente ciudades grandes, complejas, sociedades jerárquicas, donde establecieron grupos sociales y jerarquías, aparecieron las primeras formas de organización estatal, ¿no? O sea, todo lo que nosotros hemos visto de las civilizaciones antiguas se desarrolló aquí en América, en la región de Mesoamérica y de Andes centrales. En Mesoamérica, las dos grandes culturas, digamos, que podríamos nombrar son olmecas y toltecas, que son, digamos, los que van a formar la cultura mexicana para después, los que van a venir después, que van a ser los aztecas. También podemos ahí en la región de Mesoamérica nombrar a los mayas, ¿sí? Una genial, grandísima, enorme, importantísima cultura. Y en la región de Andes centrales tenemos una serie de civilizaciones, Tiahuanacu, Moche, Chavín, bueno, son muchas culturas que, Nazca también, que se han ido desarrollando, y que la última en tomar, digamos, el control de la región, y que seguramente la más conocida, es el Tahuantinsuyo. Ustedes las van a conocer como los incas. Entonces, vamos a trabajar con esto, con los pueblos originarios americanos y las regiones que ellos habitan.